Bueno, pues en este vídeo vamos a acceder a la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y vamos a descargar eh, los datos sobre el PIB, datos anuales, y a partir de ahí, en una hoja de cálculo, pues vamos a elaborar un cuadro macroeconómico con 2 años consecutivos y vamos a evaluar la variación que ha sufrido el PIB en esos 2 años y también establecer cuál ha sido la contribución a esa dinámica de cada una de cada uno de sus componentes por el lado de la demanda. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Una vez que estamos en la página web del INE, que como veis ha cambiado, tiene un aspecto mucho más que renovado, pulsamos en el enlace Economía. Ahora nos aparece aquí un enlace donde se puede leer cuentas económicas, pues le damos aquí, hacemos clic y vamos a hacer clic en Contabilidad Nacional Anual de España, principales agregados. Hacemos clic, pulsamos ahora en Resultados y después en PIB a precios de mercado. Hacemos clic y se nos va a descargar una hoja de cálculo. Realizamos y bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a hacer un poco más grande. Tenemos 5 tablas. Es la tabla 1, que está aquí. Tenemos el PIB por el lado de la demanda, de la oferta y por el lado de las rentas. También tenemos tasa de variación interanual y también tenemos pesos, estructura porcentual, es decir, como, por ejemplo, si hablamos del PIB por el lado de la demanda, pues cuánto pesa el consumo privado, cuánto pesa el consumo final nacional, cuánto pesa el sector exterior, etcétera. Bien, estas primeras 3 tablas están a precios corrientes. Y luego aquí tenemos en las tablas 4 y 5, sobre todo, bueno, en la tabla 5 tenemos tasa de variación interanuales y aquí ya tenemos tasa de variación en términos reales. Si, por ejemplo, pulsamos, nos lleva a la tabla 5 y aquí veis, bueno, aquí tenemos el PIB por el lado, calculado por el lado del gasto. Nosotros queremos analizar este año de aquí. Entonces, fijaros cómo tenemos tasa de variación y esas tasas de variación están en términos reales, por lo cual las vamos a utilizar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a crear aquí una hoja nueva dentro del libro. Le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar práctica. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a la lista de tablas. Entonces vamos a ir a la tabla 1. Tabla 1. Aquí la tenemos. Y vamos a seleccionar, nosotros queremos hacer el cuadro de los años 2008 y 2009, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para empezar, lo primero, vamos a coger desde aquí, gasto en consumo final, lo vamos a seleccionar hasta abajo, hasta Producto Interior Bruto. Aquí, botón derecho, copiamos, nos venimos a nuestra hoja práctica y bueno, pues por aquí mismo, la fila 5, pegamos. Vamos a ajustar la columna. Bien, vamos a ver un poco más grande. Vale, hemos copiado el texto. Ahora volvemos a la tabla 1 y lo que vamos a hacer va a ser copiar las cifras que vienen en millones de euros del año 2008. Vamos a analizar el 2008 y el 2009. Vamos a copiar las cifras del año 2008. Comenzamos aquí, consumo final. Vamos seleccionando hasta llegar al PIB. Ahí lo tengo. Botón derecho, copiar. Nos venimos a práctica y aquí, botón derecho, pegar. Ya lo tenemos. Vamos a utilizar el formato moneda, pulsamos aquí y ya lo tenemos, aunque bueno, en realidad esto está en millones de euros. Bien. Perdón. Vale, más cosas que tenemos que hacer. Lo primero, vamos a eliminar rúbricas que no vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos gasto en consumo final. Bien, consumo final nacional, tenemos consumo de los hogares, consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, consumo público, formación bruta de capital y todo esto que hay aquí abajo, esto pertenece a la formación bruta de capital. Bueno, pues esto lo vamos a eliminar porque nosotros solamente vamos a trabajar con este número. Así que para eliminarlo nos colocamos en la fila 10, pulsamos en el número 10
y sin soltar arrastramos hasta aquí. Pulsamos botón derecho y damos eliminar. Bien, lo mismo tenemos aquí, vamos a trabajar con exportaciones de bienes y servicios y por lo tanto no nos interesa estos tres datos desagregados. Seleccionamos y eliminamos. Y lo mismo va a ocurrir con importaciones. Tenemos importaciones de bienes y servicios, que es el dato que queremos, pero su desagregación no nos interesa, así que eliminamos también. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos gasto en consumo final. Bueno, vamos a ver una cosa. Gasto en consumo final y formación bruta de capital, o sea, consumo final nacional y formación bruta de capital, eso es demanda nacional, ¿no? Pues lo vamos a colocar aquí arriba. Demanda nacional. ¿De acuerdo? Bien, y además, bueno, y luego sabemos que exportaciones menos importaciones es el sector exterior neto. Tanto lo vamos a poner aquí en la fila 10, que es donde está exportaciones, botón derecho, pulsamos insertar y tendremos aquí ya una fila nueva. Y aquí en esta fila es donde vamos a poner demanda exterior o sector exterior neto, demanda exterior. Que además sabemos que es exportaciones menos importaciones. Por lo tanto, tenemos demanda nacional, demanda exterior, PIB. Demanda nacional que se desagrega en consumo final nacional y formación bruta de capital. Demanda exterior que es exportaciones menos importaciones. Bien, vamos a comenzar. Este es el año 2008. Colocamos aquí 2008. Y sabemos que la demanda nacional aquí es igual. Bueno, pues para que nos haga los cálculos, nunca mejor dicho, la hoja de cálculo, colocamos igual. La demanda nacional es igual al consumo final nacional más la formación bruta de capital. Pulsamos Enter, ya lo tenemos aquí. Y la demanda externa es igual a las exportaciones menos las importaciones. Ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar que tenemos bien hechos los cálculos. El PIB, ¿qué es? El PIB es demanda nacional más demanda exterior. Vamos a colocarnos aquí, por ejemplo, igual a demanda nacional, clic, más demanda exterior. Y veis que tenemos la misma cifra, con lo cual, bueno, los cálculos están bien hechos. Bien. Aquí vamos a colocar la cifra de 2009, las cifras relativas a 2009. Y aquí vamos a colocar la tasa de variación en tanto por ciento que hay entre los 2 años, la evolución, la dinámica de cada una de las rúbricas y también del PIB. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir dando un poco de formato para que no tengamos varias fuentes y varios tamaños de letra. Vamos a colocar aquí un tamaño del 11. Aquí vamos a colocar Arial. Vamos a ir, bueno, voy a coger dos columnas más. Así. Vamos a establecer la cuadrícula. Todo esto lo vamos a dejar sin relleno de momento. Y ahora vamos a ver. Demanda nacional. Pues la demanda nacional. Bueno, primero el PIB. Vamos a ajustarlo aquí. El Producto Interior Bruto a precio de mercado. Esto lo vamos a colocar al 12 y todo en negrita. Perfecto. Y además le vamos a dar un color naranja. No, pero no el de la fuente, sino este de aquí. Vamos a ponerle este de aquí. Bien. La del Producto Interior Bruto, primer nivel de desagregación. Bueno, otra cosa. Esto lo vamos a colocar centrado. Bien. Producto Interior Bruto, primer nivel de desagregación, demanda nacional y demanda exterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues demanda nacional lo vamos a colocar en negrita y le vamos a colocar este azul, claro. Y demanda nacional, que también lo tenemos, ya lo tenemos en negrita, lo vamos a colocar también aquí, todo en negrita, con este mismo color. Bien, primer nivel de desagregación. Ahora bien, demanda nacional, ¿a qué es igual? La demanda nacional es igual al consumo final nacional más la formación bruta de capital. Bien, bien, pues esto, le vamos a quitar la negrita y lo vamos a colocar, pues, lo vamos a colocar en este verde. Y la formación bruta de capital, igual, vamos a quitar el negrita y le vamos a colocar también este verde. ¿De acuerdo? Y ya por último, gasto en consumo final nacional, que es igual a consumo final de los hogares, más de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y el público, de las administraciones públicas. Bueno, pues estos tres, le vamos a reducir la fuente al 10 y le vamos a colocar, pues, este de aquí. No, este es que ya lo hemos colocado. Pues va a ser este. ¿Se parece un poco? Pues así. Y a estos igual.
exportaciones e importaciones que forman parte de la demanda exterior, le reducimos la fuente y lo colocamos aquí. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos más o menos formateado. Esto lo vamos a poner en negrita también y le vamos a colocar un gris. Bien, ya tenemos el cuadro formateado. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Si os fijáis, los datos que hemos cogido de 2008, que corresponden a la tabla 1, pues estamos hablando de precios corrientes. Por lo tanto, si yo cojo estos datos de aquí de 2009, estos datos de 2009 están a precios de 2009 y estos datos de 2008 están a precios de 2008. Y a mí me interesaría pues tener la tasa de variación en términos reales. Por lo tanto, a mí lo que me interesaría sería tener estas cifras a precio de 2008. Y aquí no lo tengo porque estamos a precios corrientes. A precios corrientes significa que cada macromagnitud está evaluada a precios de su año. ¿Dónde puedo tener información sobre la tasa de variación en términos reales? Justo la tabla 5, tasa de variación interanual. Entonces, como veis, pues aquí tengo el año 2009 y lo que vamos a hacer es empezar a coger esta información. Vamos a comenzar, vamos a la hoja práctica, vamos a comenzar, por ejemplo, por gasto en consumo final. Bueno, el gasto en consumo final, lo voy a colocar aquí, tasa de variación. El gasto en consumo final. ¿Cuánto varió el consumo final de 2008 a 2009 en términos reales? Pues colocado en la celda de tasa de variación del consumo final nacional, coloco igual y me voy a la tabla 5, que es donde tengo esas tasas de variación, año 2009, gasto en consumo final, lo veis, menos 1,7. Y hago clic, solamente hacer clic y pulsar Enter y parece que no me ha hecho caso. A ver, pues vamos a volver a repetirlo. Vamos a borrar lo que hay aquí, perfecto. Igual, nos vamos a la tabla 5, gasto en consumo final, menos 1,7. Pulso y Enter. Ahora sí, 1,67. ¿De acuerdo? Estas tablas están con los decimales redondeados está redondeado un decimal la cifra y bueno, nosotros luego lo vamos reduciendo. Vamos a seguir. Consumo final. Formación bruta de capital. Me pongo aquí, formación bruta de capital y hago igual. A ver, ¿cuál fue la tasa de variación entre 2008 y 2009 de la formación bruta de capital? Del gasto de las empresas en inversión. Me voy a la tabla 5, 2009, formación bruta de capital, por aquí lo tenemos, menos 18,5%. Y le doy al Enter, ya lo tengo. Bien, vamos con las exportaciones. Me pongo aquí, hacemos clic en la celda de exportaciones, en tasa de variación, pulsamos igual, vamos a la tabla 5, exportaciones de bienes y servicios, aquí lo tengo, exportaciones de bienes y servicios, menos 10,8, es esta, de aquí. Hacemos clic, Enter. Me acaba de ocurrir lo mismo. Algo pasa. Vamos a borrarla y hacerla de nuevo. Igual, tabla 5, esta. Ahí la tengo. Y ahora, importaciones. Me voy a tabla 5, justo aquí, 11,4, no, es importaciones menos 18,3. Y le damos, ahí la tenemos. Vamos dentro del consumo final, de los hogares. Igual, coloco aquí, voy a tabla 5, de los hogares, la tengo aquí, de los hogares la tengo aquí, menos 3,7. Hago clic, Enter. Ahora vamos con las instituciones sin fines de lucro, que está justo debajo, hago clic en menos 0,2, Enter. Y por último, consumo público, igual, tabla 5, 4,2, Enter. ¿De acuerdo? Estoy dejándome los agregados porque quiero calcularlo de otra manera para que también lo veáis. Bien, pues con esta información que yo tengo sobre la tasa de variación, yo podría obtener ya la cifra de 2009. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el consumo final de 2009 será igual al que había en el 2008 por 1 más la variación de 2008 a 2009. El consumo de 2009 es el del año anterior más lo que ha cambiado sobre el año anterior. 1 más tasa de variación. Pero ojo que esta tasa de variación está en tanto por ciento, por lo tanto voy a abrir aquí otro paréntesis, pongo la tasa de variación, la divido entre 100, porque estaba en tanto por ciento, cierro paréntesis, Enter. Ya tengo aquí esta cantidad. 846 o 832.
Bien, como yo voy a estar haciendo la misma operación para esta celda de aquí, pues lo que voy a hacer va a ser copiar, es decir, copiar, selecciono bueno, esto lo he hecho mal, vale, o de nuevo, copiar, y ahora selecciono esta celda de aquí, botón derecho, pegar, ¿vale? ¿Veis que se ha cambiado el formato? Porque he copiado y he pegado todo. Voy a deshacer, control Z, voy de nuevo. Copiar, y para que no quiero que me cambie el color, me vengo aquí arriba, pegar fórmulas. Ah, pero claro. Tengo que seleccionar primero copiar, ahora selecciono exactamente. Y ahora me vengo aquí, pegar fórmulas. Ya lo tengo. ¿Vale? Y pues el caso es que se ha pegado también el formato. Bueno, vamos a intentarlo ahora con este. Esto lo tengo por aquí y ahora pues lo voy a hacer también con este. Copiar. Y ahora con esto, pegar solo fórmulas. Este sí me lo ha respetado. Ah, pues no. Bueno. Bien, vamos a colocar aquí también el formato moneda para tenerlo más o menos igual. Y ahora pues cambiaremos esto. Este creo que estaba aquí, sí, y además tenía una fuente más pequeña. Y este estaba también así y tenía una fuente más pequeña. Bueno, pues ya lo tengo solucionado. Bien, vale. Como veis, tenemos 846.368, esos son millones de euros, en 2008, 832, 205 en 2009. Tasa de variación. La tasa de variación lo que vamos a hacer es reducir estos decimales. Bueno, lo haremos después, porque me falta por aquí ponerlos. Bien. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería calcular pues, la demanda nacional, demanda exterior y por último el PIB. Vamos a calcular la demanda nacional. Nos colocamos aquí. Esto lo podríamos haber hecho también con las tasas de variación, pero vamos a ir haciendo los cálculos de diferentes maneras para que aprendamos a realizar el cuadro de diferentes formas. Igual, ¿a qué es igual la demanda nacional? Pues al consumo final nacional más la formación bruta de capital. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual la demanda exterior? Pues la demanda exterior es igual a las exportaciones menos las importaciones. Ya lo tengo ahí. ¿Vale? Y ahora, lo que os decía, podríamos haber cogido de la tabla 5 las tasas de variación, pero la vamos a calcular con los dos datos. ¿A qué es igual una tasa de variación? Pues la tasa de variación sería igual, vamos a abrir dos paréntesis y diremos 2009, que es final, entre inicial, que es 2008, cerramos paréntesis, menos 1, cerramos el segundo paréntesis y por 100 porque lo queremos dar en tanto por ciento. Y aquí lo tengo, menos 6,24689. Lo mismo voy a hacer con esto. Como la fórmula no va a cambiar, copiar y pegar. Y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Y bueno, para calcular el PIB del año 2009, ¿a qué es igual el PIB? Igual, el PIB es igual a demanda nacional más demanda externa. Aquí tengo el PIB. ¿Y la tasa de variación? Bueno, pues la podemos escribir otra vez y así vamos practicando. Final entre inicial, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis por 100. Y aquí tengo el menos 3,76, que si ahora sí, ahora tenemos todos decimales, si redondeamos, menos 3,8, fijaros que es lo que teníamos justamente aquí, menos 3,8 aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos 2008, 2009 y tasa de variación, y esto está en euros, en millones de euros del año 2008, ¿de acuerdo? Fijaos como este PIB del año 2009 a precio de 2008 es 1.067.000, si nos vamos a la tabla 1, en 2009, estos son precios corrientes, 1.069.000, veis que es diferente. ¿Vale? Esto está a precio de 2008, el otro está a precio de 2009. Bien, siguiente columna. Siguiente columna se va a llamar ponderación. Ponderación. De acuerdo.
Bien, ¿por qué tenemos que calcular la ponderación? Bueno, vamos a ver. Una vez que hemos hecho la tasa de variación nos informa sobre la dinámica de cada uno de los elementos del PIB, de cada una de sus rúbricas. Nos dice si han crecido mucho, si han crecido poco, si el crecimiento ha sido positivo o si ha sido negativo. Pero realmente no me va a aportar mucha más información. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga una partida que sea muy dinámica, por ejemplo, fijaros, la demanda exterior cayó un 58,7%. Claro, si la demanda exterior fuera muy importante dentro de lo que es el PIB, entonces esta caída, esta dinámica tan fuerte, arrastraría mucho al PIB. Sin embargo, si la demanda exterior pesa poco, es pequeñita con respecto a todo el PIB, fijaros, menos 52.000 con respecto a 1.000.000, es pequeño. Entonces, aunque esta dinámica es muy grande, al ser la demanda exterior algo pequeño, pues al final no va a arrastrar tanto al PIB. Por lo tanto, siempre que queremos ver cuáles son las rúbricas responsables y en cuánto son responsables del crecimiento o de la reducción del PIB, tenemos que calcular la ponderación posteriormente a la contribución. Vamos con la ponderación, que es simplemente cuánto pesa cada elemento, cómo de grande es el trozo de la tarta dentro del PIB. Cuánto pesa cada elemento dentro del PIB. Muy fácil. Igual, siempre lo vamos a hacer cogiendo el dato de origen. Con lo cual nos ponemos aquí demanda nacional, pues igual, la demanda nacional de 2008 puesta o comparada, puesta en relación comparada con el PIB. Ya está, pulsamos Enter y aquí tenemos la demanda nacional es 1,04 o 1,05 veces el PIB. De acuerdo. Como esta operación la tengo que hacer con todo el resto de rúbricas, pues lo que voy a hacer va a ser botón derecho copiar y ahora selecciono y botón derecho pegar. Claro, ¿qué pasa? Fijaros, enseguida aquí aparece un error. Pongo Enter, aquí aparece un error. ¿Por qué aparece un error? Fijaros como aquí, cuando he calculado la ponderación de la demanda nacional, yo lo que le digo es, vamos a ver, me coges esta celda de aquí, la celda B4, fila 4, y me la divides entre la celda B13, fila 13. ¿Vale? Bien, cuando yo copio y pego uno más abajo, al mover abajo, la hoja de cálculo entiende, ahora ya no voy a coger el B4, ahora voy a coger el que está debajo, B5, pero voy a dividir no entre el B13, sino entre el B14, ahí no hay nada, por eso me da el error. Así que cuando yo copie y pegue, cuando yo vaya para abajo, sí que tiene que ir cogiendo el dato que hay justamente debajo, pero este no lo puede coger, no debe coger el dato que hay debajo del PIB. Debe coger siempre la fila 13. ¿Cómo se arregla? Pues me vuelvo a la fórmula y le digo igual, me divides esta, la fila 4, entre la 13. Pero no quiero que bajes de la 13, ni que subas. No quiero que la 13 se mueva. No quiero que este se mueva. Muy bien, pues le ponemos el dólar. Con el dólar bloqueamos. Le damos al Enter, sale lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Copiar. Ya lo voy a pegar. Ahora sí me hace las... Ahora sí tengo las ponderaciones bien hechas. Bueno, vamos a quitar decimales de aquí. Vamos a dejar con 4 decimales. Luego, bueno, aquí he tenido de nuevo el percance. Esto está aquí, esto está en negrita, está al 10. Bien. Y esto, pues no está en negrita, está aquí al 10. Vale. Este es el verde. Tengo por aquí y este que lo tengo por aquí. Y tampoco está en negrita. Y además este está al 11. Y este tampoco está en negrita y está al 11. Perfecto. Este está al 11 también. Muy bien. Bueno, pues ya lo tengo. Ah, bueno, faltaría aquí este que lo tengo en... Bueno, luego seguimos dando formato. Vale, ya tengo la ponderación, los pesos. Fijaros cómo 1,04 demanda nacional menos 0,04 de demanda exterior, 1. Ahí tengo el PIB.
Fijaros cómo consumo demanda nacional, que es 1,04, estaría compuesto en un 76% consumo final, 28% formación bruta de capital. Y dentro de este 76% de consumo final, 56% hogares, casi insignificante instituciones sin fines de lucro y casi un 20%, 0,19, el consumo público. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, ¿cómo sé yo en cuánto contribuyen a la caída del PIB cada una de las rúbricas que hay aquí? Bueno, pues eso se hace con la contribución. Y la contribución es muy sencillo porque simplemente es filtrar la dinámica de la rúbrica por el peso. Así que si tenemos esa dinámica la vamos, digamos, vamos a tenerla en cuenta, pero solamente por la importancia que tenga la rúbrica. Si es algo muy pesado, a poco que se mueva, se va a notar mucho. Si es algo que pesa poco, fijaos la demanda exterior estamos hablando de un 4%, un 5%, pues si es algo que pesa muy poco, pues evidentemente por mucha dinámica que tenga se va a notar poco en el PIB, ¿vale? Bien, hay una cosa antes de seguir. Sabemos que en la forma esta de calcular por la vía del gasto el PIB, las importaciones van restando, ¿no? Por lo tanto, yo la ponderación la ponderación de las importaciones es negativa. ¿De acuerdo? Pues fijaros ahora como menos 0,3 más 0,25 es menos 0,04. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular la contribución. Es muy fácil. Igual, ponderación por tasa de variación. Ahí lo tengo. Y como siempre voy a hacer la misma operación, este por este, pues voy a copiar y ahora selecciono y pego. Y pegar. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Pues aquí ya lo vamos a dejar con un decimal nada más. Bien. Y ahora vamos a comprobar que todo está más o menos correcto. ¿De acuerdo? Fijaros, bueno, y además lo vamos a comprobar a la vez que vamos haciendo el comentario descriptivo. Para ello, lo que vamos a hacer es insertar un cuadro de texto aquí debajo, para poder escribir libremente. Por ejemplo, así. Bien, vamos a comentar evolución PIB 2008-2009, economía española. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando hagamos un comentario descriptivo es empezar por el PIB. ¿Qué le ocurrió al PIB entre 2008 y 2009? Pues que cayó, aquí está claro, cayó un 3,8%. Pues esto es lo que vamos a colocar aquí. El PIB cayó en el periodo 2008-2009 un 3,8%. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar por el primer nivel de desagregación. ¿De acuerdo? El Producto Interior Bruto a precio de mercado es igual a demanda nacional más demanda exterior. Muy bien. Pues vamos a ver en qué grado fue cada uno de estos elementos responsable de la caída de este 3,8%. Para empezar, vamos a comprobar que tenemos los cálculos bien realizados. De los 3,8 puntos de caída del PIB, pues vamos a ver la contribución de la demanda nacional más la contribución del sector exterior, menos 6,5 más 2,8, menos 3,8. Bien, entonces vamos a dar aquí un Enter, un poco de margen y comenzamos. La demanda nacional contribuyó a la caída del PIB en 6,5 puntos. Aquí lo tenemos. Mientras que el sector exterior, vamos a correr por aquí, el sector exterior, y ahora vamos a ver. Fijaros cómo el sector exterior contribuye en 2,8 puntos positivos. Con lo cual puedes pensar, vaya, pues
el sector exterior ha tenido un buen comportamiento. En realidad no es un buen comportamiento porque si os fijáis, dentro del sector exterior tenemos exportaciones que caen un 11%, pero es que las importaciones, que insisto, ponderan negativamente, las importaciones que representan gasto de agentes, gasto de hogares y gasto de administraciones públicas, gasto de empresas en bienes y servicios del extranjero, que con motivo de la crisis cayó muchísimo más que el gasto del resto del mundo en nuestros bienes y servicios, que son las exportaciones. Por lo tanto, como las importaciones caen mucho más que las exportaciones, eso lo que hace es compensar o amortiguar la caída del PIB. Así que lo correcto sería decir el sector exterior amortiguó la caída del PIB, contribuyendo positivamente en 2,8 puntos. Bien, vamos a entrar ya al segundo nivel de desagregación, demanda nacional, que es igual a consumo final nacional más formación bruta de capital. Aquí lo tenemos. Bien, la demanda nacional cayó o contribuyó a la caída del PIB en 6,5 puntos. ¿Cuál de estas dos macromagnitudes fue más responsable? Bueno, pues os fijáis, el gasto en consumo final es responsable de la caída del PIB en 1,3 puntos, pero el gasto en formación bruta de capital, el gasto en inversión de las empresas es responsable de 5,3 puntos de caída. Vamos a colocarlo aquí, dejamos un margen. El consumo final nacional aporta 1,3 puntos a la caída del PIB, mientras que, ojo, la inversión empresarial, formación bruta de capital, contribuye a la caída del PIB en cuanto en 5,3 puntos. ¿De acuerdo? Ojo, que además en la partida es una de las partidas más dinámicas, ¿eh? Cayó casi un 19%. Esto incluso lo podemos poner. Cayó casi 19 puntos entre 2008 y 2009. Y claro, esta caída tan grande, al pesar la formación bruta de capital casi un 30%, un 29%, pues eso contribuye en aportar 5,3 puntos negativos a la dinámica del PIB. Muy bien, dentro del consumo nacional, ¿qué tenemos? Hogares e instituciones sin fines de lucro, que bueno, su contribución a la dinámica del PIB es nula, así que hablaremos de consumo privado. Y luego tenemos el consumo de las administraciones públicas. Vamos a entrar aquí, dentro del consumo final, que ya sabéis que restó al PIB 1,3 puntos. Pues 2,1 puntos de caída del PIB son aportados por el consumo privado. ¿Y qué ocurre? Pues fijaros cómo el consumo público, que es la única partida que tiene una dinámica positiva, el consumo público, única partida con crecimiento, única partida que crece, fijaros, más de un 4%, única partida que crece, amortigua la caída del PIB aportando, ¿cuánto? Aportando 8 décimas. 8 décimas, que es 0,8 puntos. ¿De acuerdo? Además, fijaros lo importante que son las ponderaciones. El consumo final de los hogares, consumo privado, estamos hablando de casi un 57% del PIB. Mientras que el consumo público es alrededor de un 19%. Entonces, fijaros cómo, aun creciendo más, aun teniendo una dinámica positiva mayor en valor absoluto, el consumo final del consumo público que el consumo privado, porque el consumo público crece un 4,2%, el consumo privado cae un 3,7%, pero como el consumo privado es más importante, pesa más en el PIB, pues resta mucho más de lo que el consumo público puede sumar al crecimiento del PIB. Por lo tanto, no es suficiente con este tirón del consumo público, no es suficiente para frenar o para compensar o para absorber la caída del consumo de los hogares. Por lo tanto, al final, el
consumo final nacional acaba aportando 1,3 puntos negativos a la dinámica del PIB. Bien, aquí tenemos consumo final, esto ya está hecho. Pues ahora vamos con el sector exterior. Vamos a hacer un poco más grande el cuadro. Así. Vale. Vamos con el sector exterior. Sabemos que tenemos exportaciones. Las exportaciones, fijaros con las exportaciones que caen un 11%, lo podemos poner incluso, caen un 11% en el periodo. Las exportaciones que caen un 11% en el periodo restan 2,8 puntos al crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? ¿Se comportan bien las importaciones? No es que se comporten bien, es que las importaciones completamente se desploman de manera brutal. Caen caen un 18%. ¿Esto por qué? Pues porque como hay un desplome en el gasto tanto privado como de las empresas, tanto los hogares como las empresas, ahora gastan mucho menos en bienes y servicios, pero también gastan menos, no solamente en bienes y servicios nacionales, sino también mucho menos en bienes y servicios del resto del mundo. Por lo tanto, las importaciones se caen un 18,3. Y como las importaciones, al fin y al cabo, van restando al PIB, pues evidentemente se escapa. ¿Esto qué quiere decir? Que al caer las importaciones mucho más que las exportaciones, pues hay un efecto de compensación. Por eso la demanda exterior va a aportar 2,8, porque en sí esa reducción de importaciones compensa o amortigua la caída del PIB en 5,6 puntos. Vamos a ponerlo por aquí. El derrumbe de las importaciones, que caen un 18%, amortigua la caída del PIB en 5,6 puntos, lo cual el PIB podría haber caído mucho más si no es por este comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues perdón. Lo que no hemos hecho ha sido ir comprobando si teníamos bueno, están bien, pero vamos a comprobarlo. Vamos a comenzar por la demanda nacional. La demanda nacional contribuyó en 6,5 puntos negativos a la dinámica del PIB. Vamos a comprobar. Y esto, claro, esto vino de la contribución del consumo final más la contribución de la formación bruta de capital, menos 6,5. A su vez, el consumo nacional contribuyó negativamente al crecimiento, a la variación del PIB en 1,3 puntos, que viene de la contribución del consumo privado más la contribución del consumo público, menos 1,3. Y por último, tenemos que la demanda exterior contribuyó positivamente, amortiguó la caída del PIB en 2,8 puntos y eso proviene de, evidentemente, la contribución de las exportaciones más la contribución de las importaciones. ¿Por qué pongo más y no pongo menos? Porque el menos ya lo tengo aquí en la ponderación, ¿de acuerdo? Con lo cual, igual menos 2,8. O sea, que los cálculos están correctos. Bueno, pues este era el comentario descriptivo que había que hacer. Ya tenemos hecho el cuadro macroeconómico, con su tasa de variación, su ponderación, contribución y el cuadro. Y ahora, por aportar un poco más de luz, por exponer algunas cifras interesantes, pues por ejemplo, vamos a comenzar por la demanda nacional. La demanda nacional resta muchísimos puntos al PIB. Y si no hubiera sido por el efecto compensación de la demanda exterior, el PIB hubiera caído mucho más. Eso está clarísimo. Ahora, dentro de la demanda nacional, ¿quién se lleva el protagonismo? El protagonismo se lo lleva la formación bruta de capital, que está restando al PIB 5,3 puntos. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Bueno, hay que recordar, 2008, explosión de la burbuja inmobiliaria, crisis mundial, pero sobre todo en España, explosión o estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué ocurre? Que en la formación bruta de capital tenemos al sector construcción. Pero no solamente al sector construcción, que era el que tiraba de la economía española. No solamente estamos hablando de empresas que directamente están construyendo o de personas que están trabajando en esas empresas directamente vinculadas con la construcción, sino con toda la actividad económica que se genera alrededor de ese sector. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Al estallar la burbuja inmobiliaria, pues hay muchísimas empresas que cierran, muchísimas empresas que tienen que redimensionar, que ajustar su dimensión y por lo tanto ajustar también el empleo. Y aparte, las empresas que no cierran o que no tienen que redimensionar
su tamaño, pues incluso las grandes empresas, esas tienen unas expectativas futuras de inversión que se derrumban. Por lo tanto, aquí estamos viendo esta caída que con el peso de toda esta magnitud en el PIB, que es casi un 29%, pues arrastra, o sea, contribuye muy negativamente a la dinámica del PIB. Aparte, ¿qué ocurre? El cierre de empresas, los reajustes de plantilla, no solamente de empresas directamente relacionadas con la construcción, sino todo lo que todas las empresas, todas las empresas que pertenecen a otros sectores que estaban dinámicamente muy activos por el boom de la construcción. Pues al final, ¿qué ocurre? Pues que todo ese cierre de empresas y redimensión conlleva un reajuste de plantillas y conlleva muchas personas al paro. En los años posteriores llegaríamos a tener casi no, más de un 25% de paro. Por lo tanto, eso, claro, el paro hace mella también en el consumo de los hogares. El consumo de los hogares se desploma. Y es más, los hogares estaban muy endeudados, muy apalancados. Comienza un proceso de desapalancamiento, de devolver deuda, con lo cual el consumo baja también mucho más. A reseñar de este 1,3 de contribución negativa al PIB, pues que la única magnitud que aumenta es el gasto público. El gasto público, pero como hemos comentado antes, a pesar de crecer más que lo que no crece los hogares, pues al pesar menos no logra compensar o no logra absorber ese arrastre del consumo privado. Por último, pues lo que hemos comentado antes sobre las importaciones se desploman porque lo hace la formación bruta de capital y el consumo privado. Bueno, y esto es más o menos lo que tenéis que hacer. Tenéis que construir un cuadro macroeconómico, tenéis que calcular la ponderación, la contribución, comprobar que están bien hechos los cálculos, realizar un cuadro con un comentario descriptivo y luego, si os atrevéis a comentar algo más sobre alguna partida que os llame la atención, pues mejor. ¿Sobre qué años? Sobre estos 2 años no, que ya lo tenemos hecho. Lo tenéis que hacer sobre los años 2013-2014, que es justamente cuando comienza la recuperación. Aquí lo que hemos hecho nosotros es 2008-2009, cuando estalla la burbuja inmobiliaria y la economía entra en crisis, pierde casi 4 puntos el PIB. Fijaros como aquí apenas se crece. Aquí se notan ya los efectos del ajuste tan intenso que tuvo que darse la economía española. Fijaros, por ejemplo, en el gasto, en lo que hablábamos antes, el gasto público. Fijaros, vamos a ponerlo por aquí. El gasto público, que fijaros que teníamos un 4,2, ¿no? Fijaros cómo venía, 4,9, 6,2, 6,0, 4,2, en 2010 1,5 y aquí empiezan ya los ajustes para reducir el déficit, 0, menos 4, menos 2, menos 0, aparte de subida de impuestos, y eso pues empieza a lastrar la economía. Con lo cual, 0,2 no se crece, 0, menos 0,8, menos 3,0, menos 1,4 y aquí cuando comienza la recuperación. Tenéis que hacer el cuadro de estos 2 años. Y nada, eso es todo.